lo que voy a contar me da gracia, hay una parte que me da gracia, porque sobre el final de esta narración aparece un personaje de nuestro gremio que se niega a creer que lo que está pasando está pasando. Y entonces que da argumentos, se enoja con sus colegas que dicen, mirá, está pasando esto. No, y se niega a creer, o sea, no lo dice así, pero dice, en mi gobierno no puede estar pasando esto. La negación es muy potente. ¿Vos sabés a qué me refiero? Sí. ¿Vos sabés a qué me refiero? No. Bueno, espéralo. Porque al final de esta historia está algo que es el mecanismo del ser humano de la negación. Ayer a eso de las 9 de la mañana, yo no sabía, por culpa de Luisa, yo no sabía de qué iba a hablar Paz. ¿Por qué la provoca? A las 9 dice... ¿Qué? No, a las 9 hacemos un bloque donde yo voy a dar mi explicación de los hechos. Perfecto, ¿Sí? A las 9, por favor. Perfecto. Entonces viene Paz y yo digo, esta historia de que uno no sabe de qué habla cada columnista, no sabe cómo presentarlo. Entonces, por culpa de Luisa. Entonces, no, pasa también porque vos spoileás mucho cuando están en la presentación. Bueno, por lo menos el argumento de Gustavo dice, me cuenta chicos, toda la es columna. mucho peor que eso. O sea, lo que pasó ayer es realmente terrible. Grave. Cuestión es que a las 9 viene Paz y yo la presento hablando de que, no sé, el gobierno ahora que tiene casi los 2 tercios del Senado va a poder poner el juez que quiera. Yo en babia que voy a hablar. Entonces, Paz dice, sí, la verdad que eso es preocupante, pero lo que te quiero contar es que en un rato asume un nuevo ministro de Justicia. Paz Rodríguez Neil. No digas, se va Cunio Libarona y llega Juan Bautista Maíquez. Y el segundo, no solamente de eso, es que hay un segundo actual de Cunio Libarona que se llama Sebastián Amerio, que se va y en lugar de él llega Santiago Viola. Eso que vos decís, ¿y a mí qué? ¿Ministro de Justicia? ¿Qué hace un ministro de Justicia? Designa jueces. ¿Quién fue el ministro de Justicia antes de Cunio Libarona? Nadie se acuerda. ¿Y quién fue el ministro de Justicia de, qué sé yo, de Alberto Fernández? Me sale Mena, pero no fue Mena, fue... Juan Martín Mena en el segundo. En el segundo, Soria. Soria, Martín ¿Y Soria. qué hizo Soria? ¿Qué sé yo qué hizo Soria? Andás a ver. Y nosotros que nos dedicamos a esto. Imagínate que... bueno, cuestión es que hasta ahí va... No, pero te voy a contar lo que significa esto. Y yo voy a repetir ahora. Primero, pongamos el audio de Paz en el momento que dice lo que Luisa no me dijo que iba a decir. Escucha. Cunio Libarona se va del Ministerio de Justicia. Eso es una noticia. Es inminente. Probablemente sea hoy. Clarín decía que se reunía esta mañana con el presidente Milei y que ese sería el momento de anunciar lo que ya todo el mundo sabe, que es inminente su salida. Su reemplazo, todo indica, ya está definido. Cuentan que Cunio Libarona demoró su salida justamente porque no estaba resuelta la sucesión y es una definición que está muy atravesada por la interna del gobierno. La misma interna de siempre, Santiago Caputo, Karina Milei. Parece que ahora está definido y si bien no hay una confirmación oficial, la dupla que iría al Ministerio de Justicia es Juan Bautista Maíquez, Santiago Viola, como ministro y vice. Bueno, eso que contó Paz ahí, y así arrancó una cobertura con una cantidad de información espectacular sobre quién es quién de cada uno de los personajes que están y que se van. Decía, marca algo que a mí me parece importante explicar e importante contar cómo lo veo yo. Hay una interna muy evidente entre Karina Milei y Santiago Caputo por la ocupación de espacios de poder dentro del Poder Ejecutivo, dentro de la presidencia. Es muy difícil saber desde afuera cuál es la virulencia de esa pelea, porque muchas veces se los ve juntos charlando. Pero hay algunos elementos que, por mi experiencia, cuando vos ves la pelea hacia afuera y ves algún pequeño síntoma, vos decís, eso es la punta del iceberg. Por ejemplo, el otro día cuando habló Milei, la gente de Karina Milei, Martín Menem particularmente, manejaba la transmisión oficial. La transmisión oficial son esas pelotudeces del poder que son increíbles, pero se ve que el que maneja la botonera decide cuántos segundos la cámara enfoca a cada uno. Por ejemplo, la oposición no se la enfocó nunca. Entonces, Milei se peleaba con gente que no existía en la transmisión. Se ríe Yami. Y lo más curioso de todo es que en un palco estaba Santiago Caputo con el Gordo Dan y con Sebastián Amerio, que ahora te voy a decir quién es, y la gente de Karina no lo enfocó en ningún momento. O sea, si vos guiás por la sesión transmitida por televisión, Santiago Caputo no estuvo ahí. Es una decisión tan violenta, es decir, lo borro de la foto del oficialismo, eso es lo que está diciendo simbólicamente esto, porque son mis enemigos. En cada uno de los momentos, de distintos momentos de gobierno, hubo
conflictos entre uno y otro. Quizá el más virulento fue cuando se conocieron las listas de la provincia de Buenos Aires a mediados del año pasado, y de repente todas las listas de la provincia de Buenos Aires las había armado un señor que se llama Sebastián Pareja, que fue en un momento un hombre tremendamente cercano a Carlos Menem, y que había puesto punteros del conurbano muy parecidos a los punteros kirchneristas, solamente que en cada lugar habían perdido su lugar. Entonces pasó la ambulancia junto a todos los punteros que podía juntar, y la gente más fiel a Santiago Caputo estaba la reputeada y se armó un quilombo y le decían cualquier cosa a Pareja, a tal punto que en un acto en Rosario, Sebastián Pareja encontró un tuitero de Santiago Caputo y lo embocó. Es decir, le puso una piña y el tipo salió corriendo, lo protegió no sé quién y qué sé yo, y lo embocó. Yo lo tengo totalmente chequeado, además no es noticia para nadie. Cuestión es que le cagó a Santiago Caputo todos los lugares que los tuiteros, el Gordo Dan y toda esa banda venían planteando. Y entonces yo cuando veo esa pelea, veo dos cosas. Hay un sistema en la Argentina que a mí no me gusta, pero que es el sistema con el que hemos convivido todo el tiempo, la rosca de punteros y de jueces. Ahí hay corrupción, ahí hay marginalidad, ahí hay momentos que hay persecución, no es que no hay persecución, porque yo creo que muchos dirigentes kirchneristas fueron perseguidos por la rosca judicial que está coronándose en este momento. Pero después, alrededor de Santiago Caputo hay homofobia, islamofobia, escraches, o sea, todo lo que fue de escraches, la primera etapa del gobierno, eso es el Gordo Dan y todo ese mundo de carajo que es realmente espantoso. El nivel de odio a la mujer, de grosería, de tipos que de repente hacen gestos que vos decís, esto por televisión, pero ¿qué están tan locos? Bueno, eso es Santiago Caputo. Entonces, si en una discusión de poder, sobre todo de designación de jueces, gana el sistema tradicional con toda la porquería que es, no estoy elogiando eso, porque la alternativa acá no era que, no sé, Gil Lavedra fuera ministro de Justicia. La alternativa de acá no era que hubiera un jurista de prestigio internacional, Gargarella, o no sé. La alternativa era la gente de Santiago Caputo o la gente de Karina. Y en la interna de Karina y Santiago Caputo, cada vez que gana Karina, a mí me alivia por lo que no pasa del otro lado. Y después ves lo que pasa de este lado y es otra cosa. Entonces, ¿en qué se ve en este movimiento que gana Karina Milei? No tanto en el número 1, que es Maíquez, que es el que va a ser ministro de Justicia, sino en el número 2. Porque el número 2 estaba Sebastián Amerio, que es un hombre que el mismo día de la apertura de las sesiones ordinarias estaba al lado de Santiago Caputo en el palco, y lo borran. El tipo se entera, pero se entera por... Estaba presidiendo la comisión del Consejo de la Magistratura. Humillado. Y en lugar de Sebastián Amerio aparece Santiago Viola, que es el abogado personal de Karina Milei. Entonces, claramente, el triunfo es en toda la línea de Karina Milei, cosa que a mí, te voy a decir, es el menos malo de las situaciones, es la continuidad de lo que hay hasta donde se ve, y después veremos porque cómo las cosas evolucionan. Bueno, ¿quién se va? Se va Mariano Curione Barora, uno de los abogados clásicos del sistema penal argentino, que en sus antecedentes había defendido a cualquier cosa menos a un aviador. O sea, abusadores, violadores, narcotraficantes, de los más importantes del país, pasaron por el estudio de él y de su hermano. Gracias a esos méritos, Milei lo decía, bueno, manipulación de la causa AMIA, estuvo preso por manipular la causa AMIA, o sea, olvídate, era un tipo, alguien capaz de hacer cualquier cosa. ¿De qué podemos poner a alguien? Ministro de Justicia. Se le ocurrió a Milei en ese momento. Y bueno, ese hombre se va, desesperado por irse, estaba repodrido de ser ministro. Vos escuchás los audios, ya, voy a poder ir al dentista, voy a poder dedicarme a... Hay gente que sufre en esos lugares. Generalmente los que lo sufren son los que tienen vida aparte. Los tipos que tienen una empresa, o son profesores, o les gusta hacer otra cosa, que de repente soy ministro, y el ministro es un lugar que en el momento que te sentás te empiezan a tratar mal. Un montón de gente te trata mal, vas a lugares feos, los ministerios son lugares espantosos, nadie te quiere, el segundo te tiene que cagar todo el tiempo. Y claro, si tu vida es el poder y te gustan los choferes y desesperás por eso, y estar cerca del calorcito ese, bueno, es tu lugar, porque no tenés otro lugar. Ahora, si tu vida ya tenés una empresa, tenés una vida, tenés una familia, tenés una pareja, tarde o temprano rajate porque no es el lugar. Bueno, se está rajando. Y estaba contentísimo de irse. Dicho esto, asumen Maíquez y Viola.
empecemos por Viola, que tal vez es el personaje más a mirar de esta historia. Viola, contaba Paz ayer, es un hombre que tiene dos antecedentes que son delicados. El primero tiene que ver con una causa. Hay un juez, justo el juez que todo el mundo reconoce que es un juez muy honesto, que se llama Casanelo. Yo no lo conozco a Casanelo, la verdad que no conozco, no es mi mundo, el mundo del Poder Judicial. Me gustaría conocerlo, pero todo el mundo te lo reconoce, mira, es recto. Bueno, ese que procesó a toda la camada de Landís que le afanaba guita a los discapacitados, o sea, es un tipo al que el gobierno no debe querer. Pero hace muchos años tenía que investigar a Cristina en una causa. Y entre otras, en esa causa también están investigados Lázaro Báez y sus hijos. La ruta del dinero acá. La ruta del dinero acá. Y Santiago Viola, y había una presión sobre Casanelo, apurá, procesar, y el tipo estaba actuando como un juez. Pero Santiago Viola era defensor de uno de los acusados y no le tenía confianza. Entonces lo quería sacar del medio Casanelo. Y entonces en los medios, porque todo esto empieza en los medios, no hay que olvidarse de eso, empieza con la historia de que Casanelo estuvo en Olivos y pactó con Cristina cómo manejar la causa de la ruta del dinero acá. Y Casanelo no responde, le decían tortuga a Casanelo porque iba muy lento, etcétera, etcétera. Y Santiago Viola, en concomitancia con esto, creo que hay una denuncia, la justicia no la cierra y aparece Santiago Viola y presenta dos testigos que dijeron haber visto a Casanelo en Olivos. Los entrevista el fiscal de la otra causa, la que investigaba a Casanelo, que era Stornelli, y Stornelli se da cuenta que era todo trucho. Y entonces aparece ya una causa ya iniciada por Casanelo contra Santiago Viola por haber manipulado testigos, haber presentado testigos falsos, algo muy grave para un abogado. Cuando esa causa empieza a ser elevada, es cerrada bastante rápido por la Cámara de Casación, donde estaba el papá del actual ministro de Justicia, que se llama Coco Máiquez, Juan Carlos Máiquez. Carlos Máiquez. Y que es el pater familias, es el jefe el padre de tres hermanos Máiquez. Uno está en la Cancillería y dos están en la Justicia. Ahora uno de esos está ministro de Justicia. Entonces de Santiago Viola contaba eso, tiene esta historia. Después tiene otra historia, que es que él choca con otro auto, se niega a hacer el estudio de alcoholemia y en el otro auto muere una persona. Esa causa se cierra por un acuerdo económico, donde evidentemente la familia de la persona que murió acepta la plata que le dan y entonces se cierra la causa. Son dos antecedentes que uno diría, ¿te parece que un ministro de Justicia, alguien sobre el cual sospecha de haber plantado testigos falsos, ¿te parece que un viceministro de Justicia, alguien que arregló por guita una causa en la cual una persona murió? Bueno, sí, me parece. Entonces, si tuve alguien que defendía a violadores y a narcotraficantes, esto es menor, imagínate. Y como ministro de Justicia va Juan Bautista Máiquez, hijo de Juan Carlos Máiquez, y nieto de un hombre que haber sabido mucho derecho, porque derramó sabiduría hacia abajo, diría, todo esto es parte del elenco de jueces que fue poniendo el PRO a lo largo del tiempo en la justicia federal, en la justicia porteña, etc. Toda esta gente está vinculado a un personaje que no aparece mucho en la política argentina, pero créanme que es muy poderoso. Ese personaje se llama Daniel Angelici. Daniel Angelici tiene mucho poder en el fútbol porque fue presidente de Boca. Es de los tuyos, ¿no? Bueno. Como presidente de Boca fue un hombre clave en el momento en que es designado como presidente de la AFA el Chiquitapia. Y ese acuerdo entre el macrismo y el Chiquitapia, que hoy pasó a ser el Chiquitapia la peor persona del mundo, hace que el Chiquitapia acceda al vínculo con jueces. Y entonces, por ejemplo, Máiquez que es ministro de Justicia, está en la Comisión de Ética de la Conmebol. Gustavo asociaba la Comisión de Ética, el momento que lo designan, que son, creo que en viáticos decía $10.000 por mes, con el momento en que Máiquez sobresee al Chiquitapia en una causa que se le investigaba por la construcción del estadio de Barracas. Que es un estadio muy grande para un público muy chiquito. ¿De dónde sacaste la guita? No importa, lo cerró Máiquez. Y así vas viendo que la familia Máiquez tiene mucho vínculo con Angelici y mucho vínculo con el Chiquitapia. Se puede ir contando muchísimas cosas, pero vos ahí lo que vas viendo es que, y muchos vínculos, cuando uno ve la historia del lago escondido, ves vínculos entre servicios, jueces,
grupos económicos, en este caso Grupo Clarín. Bueno, ves lo que es el Poder Judicial respecto de esto. Cuando yo miro el proceder a grosso modo del Poder Judicial en los últimos tiempos, lo que veo como preocupante, básicamente lo que veo como preocupante, es que las causas donde se debe investigar a funcionarios o empresarios vinculados, que no tienen vínculo con el kirchnerismo, no avanzan nunca. O sea, da la impresión de ser una orga que garantiza impunidad para mucha gente. En cambio, las que tienen que ver con el kirchnerismo avanzan y avanzan a paso redoblado. Y después una pereza, por decirlo de alguna manera, para revisar las decisiones más polémicas del gobierno actual. Con lo cual vos ves que se va conformando un poder judicial que tiene que ver con gobiernos de determinada ideología conservadora, y muy estricto, duro y a veces hasta injusto en mucha gente que detienen, que han detenido sin condena, etcétera, respecto del kirchnerismo. Es decir, un poder judicial que empieza a parecer como un poder judicial partidario. En todo caso, el desafío que tienen Maíquez y Viola es demostrar que no responden a los prejuicios que uno tiene y que de repente pueden construir una justicia independiente. Se me cae la risa, ¿no? Me miran como diciendo, ¿qué estás pidiendo? Bueno, dale. pero tal vez, a veces, viste, pasan cosas que... La gente te sorprende. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, Kirchner, cuando viene de Santa Cruz, él tenía una justicia completamente adicta. El que levantaba la voz en Santa Cruz y llegó y armó una Corte Suprema y... mira, ¿entendés? Bueno, no creo que pase, tal vez es medio ridículo, pero qué sé yo. En cualquier caso, la forma en que cuenta Paz, o que contó ayer Paz, quién era cada uno, yo simplemente me estoy copiando de lo que dice ella, se repite en su concepto no solamente en las notas, sino en la edición de las notas de los principales diarios. Clarín, por ejemplo, cuando habla de los Maíquez tienen fuertes vínculos con la AFA. Su padre, Carlos, es juez de casación penal, de familia judicial con sostén de Daniel Angelici y flamante carinista. O sea, Angelici en las sombras, a Chiquitapia cerca. La Nación, Juan Bautista Maíquez, el padrinazgo del Tano Angelici y sus intensos vínculos con la AFA. El Tano Angelici, entre otras cosas, es uno de los principales empresarios del juego, del juego legal, ¿no? En la Argentina, pero todos no sé cuáles son las empresas, pero siempre está en el lobby de que su empresa de juego le dicen el vinguero, para que tengan una idea. Un hombre de origen radical. Bueno, todo esto generó un debate, que acá está el momento de la negación humana, aparece, porque hubo una discusión entre Cristina Pérez, Johnny Viale y Lucas Morando. Y Lucas Morando en Radio Rivadavia, donde Lucas Morando y Johnny Viale le contaban la realidad, lo que cuenta Clarín, La Nación, Paz, todos, lo que pasa, ¿no? Y Cristina Pérez se negaba a aceptarlo, porque claro... y se negaba a aceptarlo airadamente, enfáticamente, como diciendo, esto no puede ser, ustedes están inventando cosas. En un momento sugiere que los otros están trabajando para Santiago Caputo para boicotear a Karina, y el diálogo se produce de esta forma, escuchá. Porque a los jueces los designa la política. Claro. ¿Por qué necesita una mayoría grabada a un juez de la Corte? Porque la Constitución pide que haya un consenso suficiente como para que toda la política se ponga de acuerdo. Discúlpame, que yo no estoy para nada de acuerdo. Creo que los jueces trabajan para los políticos, es totalmente al revés. Arma un partido y reforma la Constitución. No, claro, pero vos estás diciendo, vos creés en la justicia y en el funcionamiento institucional y la transparencia, y yo creo que son todos empleados de los políticos, porque los ponen los políticos. Yo digo lo que dice la Constitución. Yo digo cómo funcionan las cosas, creí por hace 20 años que hablo con políticos y están todos arma comprados un los partido jueces. y cambiar la No, Constitución. pero yo no quiero cambiar nada. Lo que no estoy tratando... Lo va a proponer Milei. No voy con la Constitución en la mano. Hay una Constitución y hay reglas que funcionan en la política. Bueno. A Maíquez no lo ponen porque es un magistrado internacionalmente reconocido. Lo ponen porque el Tano Angelici necesitan estar bien y un montón de cosas más. Ahí está. Tengamos Bueno, una eso es visión lo que naif. vos- creo que sí. No, Eso es lo que vos decís. es lo que yo digo en función de lo que me cuenta la gente que lo pone, ¿entendés? Entonces, yo puedo tener mi opinión. pero también tengo información. Más allá Cris. de opiniones, datos. Maíquez padre, casación penal. Esteban Maíquez, el hijo mayor, funcionario de Cancillería, miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA, renunció. Juan Bautista, nuevo ministro de Justicia, era el fiscal general de Cava, muy cercano a Angelici. Son datos. Ignacio Maíquez, el tercer hijo, fiscal porteño, causa vialidad, muy cercano a Angelici. Veremos si esto es una moneda de cambio con Daniel Angelici para que le limpien el camino a Dorni rumbo a la jefatura de gobierno. No lo sé. Bueno, ese es el comienzo, y después ella dice, entonces ahora para ustedes Angelici maneja todo. Creen que Angelici maneja todo. Eso es lo que Santiago Caputo... Escuchen.
porque a los jueces los designa la política. Claro. ¿Por qué necesita una mayoría grabada un juez de la Corte? Porque la Constitución pide que haya un consenso suficiente como para que toda la política se ponga de acuerdo. Discúlpame, que yo no estoy para nada de acuerdo. Creo que los jueces trabajan para los políticos, es totalmente al revés. Arma un partido y reforma la Constitución. No, claro, pero vos estás diciendo, vos creés en la justicia y en el funcionamiento institucional y la transparencia, y yo creo que son todos empleados de los políticos, porque los ponen los políticos. Yo digo lo que dice la Constitución. Yo digo cómo funcionan las cosas, Cris, por hace 20 años que hablo con políticos y están todos Arma comprados un los partido jueces. y cambiar la No, Constitución. pero yo no quiero cambiar nada. Lo que no estoy tratando... Lo va a proponer Milei. No voy con la Constitución en la mano. Hay una Constitución y hay reglas que funcionan en la política. Bueno. A Mike no lo ponen porque es un magistrado internacionalmente reconocido. Lo ponen porque es del Tano de Celici. Repetimos un audio por error, pero bueno. Me parece que ahí sí, ¿eh? Sí, Es lo que yo digo en función de lo que me cuenta la gente que lo pone, ¿entendés? Entonces, yo puedo tener mi opinión. También Más tengo allá información. de Cris. opiniones, datos. Mike es padre, casación penal. Déjalo, Esteban déjalo. Mike es el hijo mayor, funcionario de Cancillería. Hay un montón de movimientos O políticos sea, atrás de de eso. pronto, ustedes dicen que Angelici maneja tantas cosas en el gobierno de Milei. No, yo no dije nunca eso. No, Con todo lo que- respeto, lo que yo no digo era- tiene perdón, razón. yo lo tenía pensando con el gobierno de Macri. De pronto apareció ahora. Es como que ¿Y siento estará que. bien Angelici ¿Sabes con qué Macri? siento? Pregunto. ¿Sabes qué siento? Que quieren poner personajes que están cuestionados en la sociedad para cuestionar una designación porque la interna la ganó Karina Milei. Ah, vos Eso decís es lo que yo siento. estamos trabajando para Santiago Caputo, ¿no? Bueno, ahí está. Ella siente. Hay una cosa de lo que siente, que está bien, cada cual siente lo que siente. Tuvo un momento, igual tuvo el mismo día de ayer, un momento de verdad, Cristina Pérez, que rápidamente corrigió. Es el audio, el del lapsus, no sé si está por ahí, hoy estamos en un momento difícil, no, dale, escuchá. Milei es un violento, Milei no, Grabois es un violento. Claro. Grabois a mí me trató de una manera bestial. lo recordamos. Me debe haber dicho 10 insultos seguidos, Luis. Sí, pero no hay que naturalizarlo. Ni eso, ni que le diga cagón al presidente. Claro. Esto está en el contexto de que Milei fue a la Asamblea Legislativa y puteó a todo el mundo, y entonces resulta que Grabois es violento y que no hay que naturalizar que le digan cagón al presidente. Yo admiro a la gente que da todo. Cuando voy a la cancha de Estudiantes y veo a alguien que se pone la camiseta de Estudiantes y entrega todo, a mí me encanta. Son jugadores que me encantan. Y los veo dando todo, me parece muy bien. Esteban Trebuch, o sea, Sí. no es... Este es tuyo. Sí. Este sí, es un tipo que quiero mucho además. Y no me lo cuestionen, porque tengo derecho a querer a quien quiero. Obvio. Aunque piense distinto que yo. ¿Qué tanto? Pero veo muchos oyentes, ya los veo diciendo en el foro, ¿quién a Trebuch que es un hijo de puta? No, de ninguna manera. Bueno, ¿existe el foro? ¿Eso se llama el foro? No se llama El foro. chat de se llama el YouTube. chat de Foro. YouTube. Pero bueno, Foro. vos ponele No, el foro. foro. O el coso ese de YouTube, El como coso vos ese quieras de YouTube. llamarlo. Bueno, Trebuch dice esto, escuchá. Hoy el gobierno le dio al Ministerio de Justicia a un hombre de Tapia. Esto es un dato. O sea, Maíquez es Tapia. Los Maíquez son Tapia. Y Tapia son los Maíquez. Hoy, el gobierno decidió darle el Ministerio de Justicia a un hombre de Tapia. Esto es un dato raro, pero bueno. Vicerrector de la Universidad de la AFA. Hay gente ligada a la AFA, claramente. Sí, sin duda. Para, ni siquiera es una opinión, es un dato. No, y no es el único tampoco. Toda la familia de Maíquez está vinculada con la AFA, toda. De hecho, el papá de Juan Bautista Maíquez tuvo que renunciar al expediente porque se cree que es el que hizo la fiesta. Carlos. Sí, Maíquez, es el que hizo la fiesta con su cumpleaños. Con Tobillino, sí, claro. Bueno, tal vez si Cristina lee La Nación, Clarín y Trebuch, no a nosotros, se da cuenta de lo que está pasando o no. Cree que es una operación para asociar a Karina. Bueno, en cualquier caso, hay un audio histórico del nuevo ministro de Justicia que es genial. Resulta que cuando fue lo del lago escondido, si se conoce el viaje por invitación, se conoce también, hay pinchaduras telefónicas que se los escuchan a ellos hablando. Y entonces Maíquez dice, che, no va a pasar, pero por las dudas, ¿no habrá alguna facturita para justificar que pagamos algo? Yo ayer revisaba todo eso y decía, porque te queda el lago escondido que yo, cuando revisaba los chats y eso decía, ¿cómo puede ser esto? Bueno, el ministro de Justicia buscando una facturita, escuchá. Fuimos víctimas de un espionaje ilegal. Más allá de eso, y para tener guardado abajo del colchón, eventualmente, si en algún momento los jueces, sobre todo, lo necesitan para algo en el Consejo, podríamos averiguar el tema de una facturita ahí en Lago Escondido. Yo no creo que sea necesario usarla en ningún momento, pero por la duda, para tenerlo.
Claro, una facturita. Los había invitado el grupo Clarín, lo cual configura el delito de dádivas, y ellos para zafar de ese delito cometen otro delito, que es encubrimiento. Ahí en toda esa discusión que había, qué sé yo, hay una amenaza a fulano, lo estoy esperando, lo voy a meter en cana. Hay algo, por eso, gente que va a tener mucho poder, o se supone que va a tener mucho poder en la justicia, y espero que lo sepa usar con inteligencia, sabiduría y criterio, porque si no se van a dar unos quilombos que imagínate, ¿no? Pero bueno, ahí estamos en la cobertura de todo lo que fue la designación de Maíquez como ministro de Justicia, y lo que refleja no del poder de este gobierno, porque ellos vienen de antes, del poder de los gobiernos, cómo se maneja con la justicia. Lo lógico, insisto, sería pensar que los políticos dicen, che, ¿cuáles son los jueces que son independientes y que tienen buena formación para juzgar? Y elegir a esos. Lo que pasa es que, como la política es muy turbia, saben cualquier sector que si eligen a esos, a los independientes, a los que se eligieron la Corte Suprema al comienzo del kirchnerismo, y van a tener problemas, porque tarde o temprano esos tipos dicen, che, esto hay que juzgarlo, esto no puede dejar pasar. Y entonces viene un Casanelo y te dice, no se puede bajar la guita a los discapacitados, investiguemos a fondo y vamos para frente. Bueno, la política no quiere eso. Entonces, en general, el Poder Judicial que va construyendo es un Poder Judicial que surge de la política, bastante parecido a la política. Y entonces se impone la impunidad de los propios y, si es posible, las operaciones y la persecución de los otros, aunque la merezcan, porque no estoy diciendo que los que son castigados no la merezcan. Algunos sí, otros no. Que eso, el Chiqui Tapia sí. Lo que pasa es que si al único que vos metés en cana o lo amenazás con meter en cana por haber pagado una multa por haber evadido, o sea, por haber evadido, pese a que pagó la multa, es el Chiqui Tapia, es evidente que la justicia está actuando políticamente. Entonces, todo eso es lo que uno ve en este episodio. La segunda noticia del día tuvo que ver con finalmente una conferencia de prensa que dio Nahuel Gallo, el gendarme que estuvo detenido en Venezuela. Es interesante escucharlo por varias razones, pero escucha dos audios de él. Era un hombre muy golpeado. Bueno, estuvo varios meses detenido en una mazmorra, es decir, una cárcel que todo el mundo dice, esa es la cárcel donde el chavismo tortura. Dijo esto, por ejemplo. Ayer hablando con la ministra, con mi jefe, yo pedía un momento de dar mi palabra. Quiero darle gracias al Ministerio de Seguridad, a mi jefe, a la institución de Gendarmería, el apoyo desde el primer momento. Me encuentro bien de salud, gracias a Dios. Estoy pasando por un momento de estudios, estoy tratando de poder reinsertarme en la sociedad. Estoy acá en Centinela, yo he escuchado varias informaciones de que me tienen acá, pero no, esta es mi casa. Yo me siento parte de mi casa, es mi institución. La he defendido a mi institución y a mi bandera. Luego Nahuel Gallo dijo esto, escuchá. El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno, es un lugar de bastante torturas psicológicas y no muy grata para contarla en estos momentos, ¿no? Solamente con pensar se me tutubea la boca. ¿Por qué? Porque hay 24 extranjeros más en el Rodeo 1 que están esperando ser liberados, de distintas nacionalidades. Bueno, él dice, no voy a poder dormir hasta que ellos estén libres. Y fue un testimonio de alguien muy que vino una experiencia espantosa. Y dos o tres comentarios respecto de esto. Bueno, esto muestra lo que ha sido y es el chavismo, los herederos del chavismo durante todos estos tiempos, ¿no? Un nivel de represión, de violación a los derechos humanos, una dictadura. Muestra también la hipocresía norteamericana, que siempre decía que iba a combatir al chavismo porque era una dictadura, y lo único que hizo en los últimos tiempos, hace 2 meses, 2 meses se cumplen ahora, fue detener a Nicolás Maduro y a su mujer, llevárselo, hacer un acuerdo con todo el resto del chavismo a cambio de que le manden petróleo. Trump, hay cantidad de avisos donde Trump dice, nuestro querido amigo del gobierno de Venezuela, nuestro nuevo amigo friendly. El otro día contaba, nos acaban de llegar $80 millones de nuestro nuevo amigo del gobierno de Venezuela. Todos los torturadores que torturaron a Nahuel Gallo están en su lugar. Todos los policías, los militares, los paramilitares, los narcos, todo lo que decía, no era que lo hacía Maduro con sus propias manos. Había todo un aparato de poder que hoy Trump, porque cree que es la mejor manera de dominar el petróleo, acuerda con él. ¿Qué es lo que está buscando hacer en Irán?
Lo que pasa es que en Irán son mucho menos pragmáticos, son mucho más fanáticos, y está Dios en el medio, y entonces están a los tiros limpios, y hay uno, y entonces van cayendo dirigentes todo el tiempo. No aparece el dirigente diciendo, sí, ¿sabes qué? Yo traiciono, me quedo con todo lo demás, pero te entrego el petróleo y no se lo doy a China. Entonces, esa situación muestra que, por lo menos hasta ahora, 2 meses después, están cada vez que hay liberación de algún preso político, es tapa Diario Mundial. Está bien, pero no está en la información los que quedan, que son cientos de presos políticos que siguen estando. De hecho, ni siquiera interviene Trump para la liberación de Nahuel Gallo. No es su prioridad. La llegada de los líderes de la oposición no están en Venezuela, ni siquiera les han permitido entrar. O sea, es la dictadura tal cual, solamente que en lugar de mandarle petróleo a China, le manda petróleo a Estados Unidos, punto. Y no hay ninguna diferencia. Y veremos qué pasa con el tiempo. Yo me acuerdo que cuando pasó esto, el ingreso norteamericano para secuestrar a Maduro, hubo un acto del exilio venezolano en el Obelisco donde Patricia Bullrich dice, los vamos a extrañar, vuélvanse a Venezuela. Y yo decía, ¿vuélvanse a dónde? ¿Quién gobierna Venezuela? Lo mismo que los van a reprimir. ¿Y por qué las cosas andarían mejor, salvo por el detalle que le mandan petróleo a Estados Unidos? Para entender Venezuela, Irán, también hay que entender Venezuela. Es decir, acá el problema no son los ayatolas, acá el problema no es la represión de los ayatolas, acá el problema es que el petróleo va para un lugar que Trump no quiere que vaya. Y no va para el lugar que él sí quiere que vaya, y entonces en base a eso está el ataque que estamos viendo. A ver, ayer me sorprendió mucho un aviso del Banco Nación que es realmente muy curioso. Están los colchones cansados de tener dólares adentro y dice, che, es hora que, pero llevémoslo al banco. Doloridos, sí. Escuchá, mirá si podés el aviso del Banco Nación, dale. Estoy cansado de estos dolores. Digo, dólares en la espalda. Uf, estoy en la misma y con una pesadez parezco un king size. Sí, encima vas a los bancos y te descansan. Chicos, disculpen, ¿intentaron en el Sí, te piden mis papeles, te dan vueltas como un colchón. Chicos, tranquilos, tienen que llevarlos al Banco Nación. ¿Al Banco Nación? Sí, mira, ahí tenés uno. No te dan vueltas. Vas, llevas tus dólares, incluso los de cara chica, y te los aceptan sin problemas. Abren una caja de ahorros en la app BNA+. Se acercan a la sucursal a depositarlos. Desde el primer día generan rendimientos y duermen tranquilos. Usa tu colchón para descansar. Nosotros cuidamos tus ahorros. Tráelos al Banco Nación. ¿Quién habrá sido el boludo, no? El que dijo, dale, vamos con esta, porque... Claro, hay todo un equipo que cobró por esto, con todo respeto, pero Mi respeto, si pudieron cobrar esto, espectacular. Los colchones hablando entre sí, lisérgico. Fumemos un porro y por ahí se nos ocurre una buena idea. Si ponemos colchones hablando entre sí, a ver dónde pone, y van todos al Banco Nación a poner la plata. Nada, hay un problema ahí claramente, que el gobierno no tiene dinero para prestar, los bancos no tienen dinero para prestar, hay morosidad en la gente, y Caputo está todo el tiempo diciendo, che, pongan la guita en el banco, que de esa manera vamos a zafar un poco. Y bueno, mucha gente, eso fue blanqueo hace 1 año y medio. 1 año y medio más o menos, sí. Y mucha gente puso eso, y puso lo que decidió poner. Si no puso más es porque dice, bueno, está bien, yo esto lo pongo, tiene algún riesgo por el sistema bancario, por la historia argentina, porque, qué sé yo, veo. Pero otra parte me la guardo. Bueno, esa parte que se la guardan porque aquella vez ya decidieron que me parece que mejor oculta, o mejor en el colchón, o mejor acá. Y entre ellos él, que tiene un montón de guita en el exterior, que es evidente que no la pone en el sistema bancario argentino porque él cree que el sistema bancario argentino es frágil, o porque su modelo económico es frágil, etc. El hecho de que Caputo tenga su guita en un colchón en Miami, en las islas no sé cuánto, muestra que él piensa claramente que por seguridad o porque es una mejor opción, es mejor tener la guita afuera que tener la guita acá. Y si él piensa eso, lo piensan todos los argentinos que compran dólares todos los meses. Es decir, yo no entro a juzgar la decisión de Caputo, pero sí veo el síntoma. Flaco, ¿por qué no la traes? Y porque la quiero asegurar para mi familia. ¿Y por qué no la pones en los bancos acá? Y porque los bancos acá, ¿cómo? Pero haces avisos de colchones. Bueno, hay un lío ahí que se expresa en esa tensión. Uno está siguiendo todo lo que pasa con la guerra. Ahora le vamos a dar pie a Noé. Pero antes quería decir una cosa. Ayer, en un momento,
empecé a preguntar a muchos analistas, financistas, etcétera, de qué pasaba, porque la bolsa de Corea había caído 12%. Y vos veías, los titulares eran titulares catastrofistas. Decían, el peor día desde la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, claro, uno está acostumbrado a que si un país se derrumba, eso hace que todos los países están interrelacionados. Entonces, por ahí se derrumba los bancos de Corea, las empresas de Corea, inmediatamente eso se expande rápidamente por Asia y después se conecta a Occidente, etcétera, etcétera. Entonces, cuando cae un gran banco, no es que cae un banco solo, caen todos aquellos que tenían depósitos de ese banco, por ejemplo empresas que a su vez le debían a otro, que caen, y es un sistema que empieza a temblar porque arrastra a otros bancos de esa manera, y a su vez eso se vuelve a realimentar. 12% de caída de la bolsa de Corea es muchísimo. Hoy ya está subiendo, se está poniendo más o menos al nivel que estaba antes, con lo cual ese movimiento es tranquilizador. ¿Por qué pasó esto? Porque Corea se abastece del petróleo que viene de Medio Oriente, entonces dejó de tener petróleo y al verse que no podía tener petróleo, caía todo. Entonces, la gente que yo consulté, hay una coincidencia básica y después dos escuelas. Todos coinciden que si la guerra con Irán continúa más de un mes, o sea que el estrecho de Hormuz sigue ahí muy cerradito y ahí el comercio se traba y el comercio de petróleo también, etcétera, esto va a ser un quilombo. Es decir, no solamente va a ser Corea, sino va a ser de otros países y va a haber contagio por todos lados, contagio inflacionario, contagio de fuga de capitales hacia lugares hiperseguros. Los colchones. Los colchones. Pero eso por un lado. Pero después están los que dicen, la mayoría dicen no va a durar más de un mes. Esto se acaba rápido. Entonces todas las distorsiones que están viendo estos días se corrigen una vez que los yanquis se hacen cargo del estrecho de Hormuz, lo liberan, empieza a haber un acuerdo con algún sector de Irán que empieza a proveer petróleo y bueno, hay países que caen, países que se benefician, otros que se perjudican, pero termina ahí. No lo sé, uno si mira lo que pasó en Venezuela, eso fue muy rápido, pero si mira lo que pasó en Ucrania, con una simetría muy fuerte, muy grande de fuerza entre Rusia y Ucrania, eso todavía está. Entonces, ¿cuánto dura de Irán? Y se verá. Uno tiende a pensar que si hay un acuerdo entre Europa, Estados Unidos, los países árabes, o sea, el mundo entero contra Irán, y Irán está solo, y lo van a reventar. Pero la complejidad de manejar la estructura de un país es la que abre dudas respecto de esto. ¿Qué otras cosas viste de la guerra? ¿No? De hecho, ya hay análisis respecto de quién es el sucesor. Aparentemente ya está elegido el sucesor de Jamenei, que es uno de sus hijos, que tiene 56 años. Entonces también ahí aparece la complejidad de, bueno, matamos al líder de Irán, pero ya tiene sucesor. Así que tal vez hay una discusión por ahí. Y en paralelo, el New York Times publica que funcionarios de inteligencia de Irán se acercaron a Estados Unidos a través de un intermediario para negociar el fin de la guerra. Entonces, bueno, evidentemente hay discusiones al interior del régimen, pero, insisto, parece un sucesor ya electo. Aparece también la decisión del Senado en Estados Unidos de no ponerle un freno a Trump. Trump va a esta guerra sin pedir la autorización del Congreso. Ayer se debatió si para escalar la situación debería ahora pedir la autorización del Congreso. El Senado dijo que no. Ahora esto se va a discutir en la Cámara de Representantes. Y en paralelo aparece también el involucramiento de un 15º país en la guerra. Turquía informó ayer que el escudo de la OTAN derribó un misil iraní que iba hacia Turquía, que todavía no había sido involucrada directamente en la guerra. Turquía ya está a las puertas de Europa prácticamente, así que ya son 15 los países involucrados en esta guerra que lleva 5 días. Una noticia también de ayer: un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní en aguas internacionales. Esto a los argentinos automáticamente nos trajo el recuerdo del crucero General Belgrano en la guerra de Malvinas. Irán dijo que atacó un petrolero estadounidense en el Golfo. No está confirmada esa información, y esto sí está confirmado. Irán está amenazando con atacar embajadas israelíes en todo el mundo. Otra amenaza que resuena muy fuerte en la Argentina, si Israel ataca su embajada en el Líbano. Hay una suerte de
amenazas cruzadas. En este contexto, el presidente Milei estuvo ayer con Peter Lamelas, el embajador estadounidense en la Quinta de Olivos. El viernes viaja a Miami para, este es su viaje número 16 a Estados Unidos, para mostrarse con otros líderes latinoamericanos que apoyan a Trump, entre ellos Santiago Peña de Paraguay, Rodrigo Paz de Bolivia, Nayib Bukele de El Salvador. Se queda después en Estados Unidos porque en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo va a tener lugar la Argentina Week y hay una versión de que la semana que viene podría venir a la Argentina Marco Rubio, secretario de Estado de Trump. No está claro, o sea, esto fue una noticia que tiró Carlos Pañi. En el gobierno extraoficialmente algunos lo confirman, pero ante la situación y el recrudecimiento de la situación en Irán no está claro si se va a confirmar. Y mientras tanto, nuestro ministro de Defensa, Presti, está en este momento en Estados Unidos firmando acuerdos de cooperación en defensa con el gobierno de Trump. Así que, bueno, una alianza también la de la Argentina que se va afianzando con Estados Unidos en medio de esta situación. Muy bien, 8:55 minutos de la mañana, es momento de darle la bienvenida a Gustavo Gravia. Gus, tengo una pregunta muy profunda para hacer. Si es profunda, la respuesta va a ser superficial. Bueno, porque yo al aire no doy conceptos profundos. Conceptos profundos a los chicos afuera. ¿Vos tenés colchones en tu casa? Sí, tengo colchones en mi casa. Suelo dormir arriba de un colchón, sí. Tenía la idea de convertirme en fakir, pero no sucedió a veces en la adolescencia en campamentos bastante del sur del país, pero no me gustó, entonces preferí ¿Alguna volver vez a un tu colchón te habló? Sí, el colchón me habla todos los días. ¿Y qué te dice? Gus, más para el costado. Gus. Cambiame, te dice. Gus, dale vuelta que la espalda ya está. Ese tipo de cosas. A veces me dice, no saltes así por un gol de visitante en Santa Fe porque no vamos a llegar igual y me vas a romperme el dope. Bueno, no es el único colchón que habla. ¿Ah, no? No, mira esto. Estoy cansado de estos dolores. Digo, dólares en la espalda. Uf, estoy en la misma y con una pesadez parezco un king size. Sí, encima vas a los bancos y te descansan. Chicos, disculpen, ¿intentaron en el nazi? Sí, te piden mis papeles, te dan vueltas como un colchón. Chicos, tranquilo. Tienen que llevarlos al Banco Nación. ¿Al Banco Nación? Sí, mira, ahí tenés uno. No te dan vueltas. Vas, llevas tus dólares, incluso los de cara chica, y te los aceptan sin problemas. Abren una caja de ahorros en la app BNA+. Se acercan a la sucursal a depositarlos. Desde el primer día generan rendimientos y duermen tranquilos. Usa tu colchón para descansar. Nosotros cuidamos tus ahorros. Tráelos al Banco Nación. ¿Qué te genera? No, conocí al chico empanada. Ahora veo que existe el chico colchón. ¿Qué sé yo? Nada, le aviso. A ver, si no me motivaron a llevar dólares al banco por la ley de inocencia fiscal, que este aviso tiene que ver con que todos los bancos, salvo el Nación, rechazan eso porque dicen, che, esto es lavado. Y hay determinadas normas que no están, con lo cual nadie te asegura que después todo lo que vos pusiste ahí no sea objeto de una denuncia penal. Entonces los bancos tradicionales te dicen, nosotros hasta que esto no esté claro y nosotros no lo vemos claro, no lo hacemos. El Banco Nación sí lo está haciendo y te está diciendo, bueno, acá en el aviso no te lo dice, pero te lo está diciendo todo el tiempo el Banco Nación, nosotros te damos inmunidad. Qué sé yo no sé cuánta gente va a confiar en llevar los dólares que tenga ahorrados al banco, mucho menos por este aviso. ¿Vos lo vas a sacar del colchón? No los tengo en el colchón. ¿Y dónde los tenés? En la caja de ahorro. Yo tengo una caja de ahorro que tiene ahí algunos dolaritos que son los que uso cada vez que me voy de vacaciones. ¿Dolaritos? Sí, porque si fuera mucho serían dolorones, pero me alcanza para irme un buen tramo de vacaciones, 3 semanas de vacaciones por año. Yo ahorro para irme 3 semanas de vacaciones por año y obviamente, como no conozco mucho de finanzas, hay gente que te dice, pero ¿por qué no pones? ¿Qué voy a poner? 10.000 en carry trade y todo eso. ¿Cuánto le voy a sacar? Digo, yo me voy, lo junto todos los años, me voy de vacaciones, quedo en cero, vuelvo a juntar, me vuelvo de vacaciones. La vida.